Hola, amados hermanos, un domingo más podemos tener nuestro culto dominical. En esta oportunidad tengo el privilegio, la responsabilidad de compartir lo que el Señor me ha dado. Estoy estudiando la carta a los Romanos, quizás la carta más magna que hizo el apóstol Pablo. Todo lo que escribió el apóstol Pablo, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero de manera especial en la carta a los Romanos encontramos como un discurrir, un gran discurso acerca de la gran temática, me parece, que es el reino de Dios, el proyecto de Dios, la economía de Dios. En el libro de los Romanos encontramos como sintetizada la Biblia en chiquito, ¿no? Encontramos en el capítulo 1 la maldad de los hombres, hace una descripción muy gráfica del apóstol Pablo de lo malo que son las personas. En el capítulo 2 habla de que ni los moralistas ni los que guardaban la ley, que eran los judíos, podían agradar a Dios. Va a llegar a la conclusión en el capítulo 3 de que no hay justo ni aún uno. En el capítulo 4 introduce el ejemplo de la fe, para llegar al capítulo 5, el gran capítulo que habla de la justificación por la fe, la salvación, el cambio de estado de nosotros, que éramos pecadores perdidos, a pecadores salvados. Y luego del capítulo 5, el gran capítulo 5, el apóstol Pablo empieza a tratar el problema de la praxis, de lo práctico. Empieza a hablar de qué hacer con el pecado y se va a plantear: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y bueno, él va a decir que no, si los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido revestidos de Él, ¿no? Entonces en el capítulo 7 él habla de ese gran debate que tiene todo ser humano entre querer hacer lo bueno y no poder. Se enfrenta el apóstol Pablo con una imposibilidad de poder agradar a Dios y de ser santo, y todo el capítulo 7 en realidad es un discurso donde el apóstol Pablo habla de su debilidad, de su incapacidad, de esto que él va a decir en otras cartas, que es el misterio de la iniquidad, el pecado. Hermanos, nosotros no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, pero el Señor intervino en la historia humana para librarnos de la pena del pecado, del poder del pecado mientras caminamos en esta vida, y para luego, en el estado de gloria, de perfección en su presencia, librarnos de la presencia del pecado, ¿no? Luego está en el capítulo 9, 10 y 11, el apóstol Pablo hace un raconto de la escatología bíblica para Israel, para los judíos, y luego viene el capítulo 12, unos consejos muy prácticos. El 13 el tema de la autoridad, el 14 la debilidad con los más débiles, el trato con los más débiles. El 15 va a hablar de la consolación de las Escrituras, y el 16 todo un capítulo dedicado a los romanos, a los saludos que él le va a dedicar a los romanos. Si ustedes pusieron atención, no mencioné el capítulo 8. El capítulo 8 es muy importante, ya una vez hemos predicado acá, pero al volver a leerlos encontré algunas cosas que quisiera compartirles con ustedes, hermanos. Dice entonces el capítulo 8, dice el capítulo 8, que lo tenía por acá, bueno, que dice, se lo busco acá, esperen un cachito, el capítulo 8 de Romanos. Si usted quiere acompañarme, por favor, dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y mira el 3, ya una vez hemos predicado acerca del versículo 2, hablamos de las dos leyes, ¿no? Una ley que era la ley del pecado y otra que era la ley del Espíritu. Pero el versículo 3 dice:
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Saben que un día entero estuvo este versículo dándome vueltas en la cabeza? El Señor no solo murió, hermanos, para solucionar el problema que nosotros teníamos en cuanto a la perdición, a que cambiemos de destino, de perdidos a salvados, sino que trató judicialmente con el pecado para quitar el pecado de en medio. Pero el pecado sigue estando. Nosotros tenemos que tratar diariamente, y eso es lo que fundamentalmente quería que veamos en esta mañana. ¿Qué hacer con el pecado, no? Dice que acá, en el 8.3, dice que Jesús vino para condenar la carne, el pecado, ¿no? No para condenarnos a nosotros, dice Juan 3.17, que nos envió Dios a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Menos mal, ¿no? Cristo Jesús vino para condenar al pecado, a la carne, y no a los pecadores, ¿no? Hermanos, no somos santos. A mí me encanta saludar, digo buen día santo, buen día santa, y hablamos de que somos santos, que somos justos, pero técnicamente, si nos ponemos a pensar, no somos santos, no somos justos, somos santificados, somos justificados. Hay una gran diferencia en saber que somos santificados, fuimos hechos santos, fuimos declarados santos, pero tenemos que tener siempre conciencia que el pecado nos asedia, nos acosa, y es algo que también nosotros tenemos que resolver en nuestra vida si queremos crecer en las cosas espirituales, en la carrera cristiana. Eso ya estaba visto tipológicamente con las ofrendas. Yo no creo que dé el tiempo, pero muchos textos del Antiguo Testamento habla de quitar la levadura, ¿se acuerdan? En especial en la fiesta de los días de panes sin levadura, no debe haber levadura en nada. Por ejemplo, Éxodo 12:19, antes de la Pascua, dice: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Levítico 2:11 dice: ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Número 28 dice: a los 15 días del mes, la fiesta solemne. Bueno, tengo muchos textos. 1 Corintios 5:7, también el apóstol Pablo toma esta figura de la levadura que tiene que ver con el pecado, y dice en 1 Corintios 5:7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Mire qué interesante, tantos textos hablaban de que no debía haber levadura, inclusive los judíos hasta el día de hoy, para el día de la Pascua, es alguna cosa lúdica. Los chicos de la casa se ubican y hacen como un juego de buscar los pedacitos de levadura. Bueno, Dios había mandado que en todo el pueblo no podía haber ningún pedacito de levadura, ¿no? Porque la levadura es el pecado, porque la levadura leuda la masa, ¿no? Mire qué cosa curiosa, el máximo ejemplo de comunión en el Antiguo Testamento era el sacrificio de paz. Cualquier judío que ya trajo su ofrenda por expiación por el pecado, trajo sus animalitos, sus ofrendas, sus diezmos, y si estaba muy contento con Dios, podía hacer algo que era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz es el máximo concepto de comunión del Antiguo Testamento, ¿no? Un judío podía traer un animalito
se degollaba como los otros, y de repente la parrilla se transformaba en un asador donde la carne se asaba. Y el oferente podía comer. Mire qué cosa sublime es esto, ¿no? El oferente podía comer de pie, porque nadie se podía sentar, ni los sacerdotes. Sentarse es un privilegio del Nuevo Testamento, de la Iglesia, porque Cristo se sentó, nosotros nos podemos sentar. Podríamos hacer todo un mensaje acerca de lo que es sentarse en la carta a los Efesios, ¿no? Pero bueno, había que comer de pie, había que comer ahí nomás, al costado del altar, el máximo concepto de comunión en el Antiguo Testamento. ¿Y con pan? ¿Con pan? ¿Cómo era el pan? ¿Se acuerda? Con pan con levadura. Parece raro, ¿no? Todo apuntaba a comer pan sin levadura, pero fíjese, se ve que Dios quería que desde ese primigenio pueblo, desde la antigüedad, ya entendiera que el hombre estaba cubierto por la gracia de Dios, por la sangre de los sacrificios. Dios le aceptaba en su presencia, podía estar en pie, cubierto por la gracia, por el gran día de la expiación y por sus propias ofrendas por el pecado. Amén. Sin embargo, tenía que recordar que el pan que comía era pan leudado, así dice el Levítico 7:13, con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de paz, ¿no? Bueno, si uno ve, el Señor se hizo carne por nosotros. Dice, por ejemplo, Hebreos 2:14. Mire qué texto interesante. Hebreos 2:14 es un texto que daría para yo lo voy a mencionar nomás como de pasada. 2:14 dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Habíamos dicho que Romanos 8 dice que Jesús condenó a la carne, condenó el pecado, haciéndose carne, pero no pecador. Dice acá en el texto de Hebreos que, y lo dice claramente Romanos 8, Él por nosotros fue hecho pecado, pero de ninguna manera fue hecho pecador, ¿no? Por eso Él pudo entrar con sangre propia. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento entraban con pecados propios y sangre ajena, como dice Gerardo Ferace, ¿no? Pero Cristo entró con sangre propia y pecados ajenos, ¿no? Esto se explica en algo que también tiene una profunda significación y da título a lo que quería que reflexionemos en esta mañana. Yo he titulado este mensaje La semiótica de la Neustán. Semiótica tiene que ver con la significación, y hay una profunda significación que es la Neustán. Saben que la Neustán es la serpiente que Moisés hizo de bronce para salvar en una oportunidad al pueblo de Israel por el pecado. Mire, dice Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mire cómo se refiere el mismo Señor. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que usted recuerde esto. Dice que como Moisés levantó la serpiente, así Jesús va a ser levantado. Ya vamos a ver cómo dice claramente que esto es una indicación de cómo Él iba a morir. Se la recuerda, usted recuerda la historia, ¿no? Está en Números 21, dice que por el pecado del pueblo, por haber ofendido a Dios, ofendido a la santidad de Dios y a la autoridad de Dios, como le gusta diferenciar a Alejandro, el pueblo había ofendido ambos aspectos de la soberanía divina, ¿no?
Entonces dice en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire, usted habrá leído muchas veces este pasaje, ¿no? Y la enseñanza es clara, tipológica. El Señor explica que había entonces serpientes que mordían, ardientes, no quiere decir que eran de fuego, como hayan interpretado, sino que provocaban una mordedura mortal que hacía que ardía, ¿no? Entonces, dice que Dios le manda a Moisés que haga una serpiente de bronce, seguramente fundiendo el bronce, ¿no? Y que la ponga sobre un asta. Mire qué cosa, ¿no? Entonces el pueblo, cuando era mordido, tenía el veneno de la serpiente real, miraba a la serpiente de bronce y era salvado. Y el Señor dijo que esto es una figura de Él mismo. Mire, dice Juan 8:24, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron los fariseos, los sacerdotes: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo lo que desde el principio os he dicho: muchas cosas que tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él, y esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Y le dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Miren esa figura, levantado. Entonces conoceré que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está y no ha dejado solo y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que él le agrada. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Otra vez la figura de levantado, ¿no? Juan 12:27 dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, me sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifícame, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía: ha sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y Jesús dijo: mire qué interesante, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Se acercaba la muerte de Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y fíjese el 12:33 de Juan, dice: decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es muy gráfica. El Señor está explicando que levantar la serpiente era una figura de que Él iba a morir en una cruz. Ahora, yo estuve pensando mucho, ¿por qué una serpiente? El Señor está diciendo acá que no solo Él iba a salvar a la humanidad, dice que el príncipe de este mundo iba a ser juzgado. Y Satanás tiene mucho que ver con el pecado, con la carne. Satanás fue el primero en pecar, en rebelarse contra Dios, y contagió, inoculó esto en el ser humano. Hay una relación total entre el pecado que nosotros tenemos y el origen de este pecado, que es Satanás. Ahora, usted recuerda la historia. Yo estuve leyendo un poco en este tiempo, y hay muchos que se ríen de la Biblia, se ríen de la veracidad de la Biblia, y se ríen que la Biblia habla que la serpiente vino y tentó al hombre. Hermano, la gente se puede reír, pero por supuesto que era una serpiente, porque la serpiente de Satanás
Eso lo va a decir también Apocalipsis. Mire, yo acá tengo un texto, Apocalipsis 12:9, dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Apocalipsis 22, hablando del milenio, dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. También daría para hacer un paréntesis, pero no tengo el tiempo, pero es maravilloso. La serpiente que en Génesis era Satanás, en Apocalipsis es un dragón. Dice acá que es lo mismo, ¿no? Ahora, mire esta imagen, hermanos. Esta serpiente que tuvo que hacer Moisés, ¿por qué era una serpiente? ¿Por qué Dios no mandó buitres que coman a las personas, no? Hay toda una significación, y hay que aprender a ver en la Escritura que el tema que haya sido en sus serpientes habla más de unos simples ofídicos, ¿no? ¿Por qué la serpiente es Satanás? Porque en la cruz fue juzgado Satanás. Y dice la Biblia que nosotros fuimos crucificados con él. Dice en Gálatas 2:20, porque nuestro pecado ha sido crucificado también con Cristo cuando murió en la cruz. Ahora bien, ¿a qué voy? Hermanos, Satanás sigue siendo la serpiente. Dice acá, por ejemplo, 2 Corintios 11:2, dice: os celo, le habla el apóstol Pablo a los corintios, dice: os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva es figura de la iglesia, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Miren, hermanos, esto en realidad que haya sido levantado también tiene que ver con su reino milenial. El Señor Jesús dijo: cuando Él sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. Habla de la realidad del reino en misterio de la iglesia hoy, pero fundamentalmente cuando esta serpiente verdadera sea atada y haya un gobierno mundial. Un día el mundo, hermanos, va a conocer un gobierno justo, porque se va a sentar en ese trono mundial la única persona, únicamente santa, totalmente santo. Mientras tanto tenemos el reino de misterio y Él nos ha atraído a Él, ¿no? Ahora, Él es lo que representaba esa serpiente. Él tomó la semejanza humana, como Moisés hizo una serpiente como las serpientes que mordían, pero una serpiente de bronce que no mordía. Cristo se hizo carne por nosotros para morir por nosotros y para quitar de en medio el problema del pecado, ¿no? Entonces, hermanos, somos conminados a ¿qué vamos a hacer con el pecado? Ahora, yo he visto que esto se resuelve de dos formas en la práctica de la iglesia. Hay muchos que lo toman de una forma religiosa y dice: yo no voy a pecar, no voy a mirar, no voy a codiciar, y eso, la verdad, que no tiene mucho poder. Y yo, hermanos, no quisiera usar este tiempo para venir en un domingo de pandemia a decir que no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer lo otro. Hermanos, la maravilla es que Él ahora dice en Hebreos 2:14, el texto que leímos antes, que Él puede socorrernos. Cristo se hizo carne, murió para hacer el juicio sobre Satanás, sobre la carne, sobre el pecado. Ascendió al cielo para mostrar que Dios había aceptado ese sacrificio y vino en espíritu y nos llenó en nuestro espíritu. No vamos a enseñar acá, hermanos, técnicas de no manejes, ni gustes, ni aun toques. Pero entonces, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Cómo combatimos a la carne, al pecado? La carne podría ser los pecados groseros, como dice Gálatas 5, ¿no? 19, dice que manifiestas son la obra de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, por supuesto. Dios no va a reinar sobre la vida si hay estos pecados, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Pero también la carne muchas veces toma cierto aspecto santo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, le escribe a los filipenses y dice que, Filipenses 3:4, yo también tengo de qué confiar en la carne. Y habla de sus títulos, habla de su formación académica, dice fui circuncidado el 8º día, o sea, habla de las cosas que la religión veía bien. Digo, ¿cómo la carne no solo se expresa a través de pecados groseros, diríamos, sino también en la vanagloria humana, en creernos que podemos agradar a Dios, y no vaya a ser cosa, hermanos, que creamos que merecemos la salvación o que podemos dirigirnos a Dios cara a cara, porque es por su gracia, es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vencer la carne? Si ya fue reemplazada nuestra naturaleza, pero la carne sigue estando y tenemos una gran lucha, ¿no? Dice, la noche está avanzada, Romanos 13:12, se acerca el día, desechemos las obras de las tinieblas, o las obras de la carne, según Colosenses 3, por ejemplo, y vistámonos las armas de la luz. Efesios, usted recordará cuántas veces hemos hablado de estos textos, dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿no? Porque no tenemos lucha, hay una guerra, hay una lucha, hermanos. Dice Colosenses 3:5, haced morir. Miren el sentido de guerra, ¿no es cierto? Y ahí entendemos la tipología de las grandes matanzas contra los amalecitas o los pueblos enemigos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, hermanos, a mí se me ocurre que debemos profundizar nuestra comunión con Dios. Debemos buscar su rostro más que su mano. A mí me asusta, hermanos, y me asusta más en la pandemia, la falta de congregación, cómo los hermanos van perdiendo los hábitos piadosos. Hermanos, hay que buscar un horario en el día para tener comunión con Dios, si no se vuelve una religión y uno no puede vencer en nuestras fuerzas a Satanás. Tenemos que estar permanentemente ligados al Señor que nos asiste porque Él fue tentado de la misma forma. A mí se me ocurre también que tenemos que tener una decisión firme de ser santos, de despreciar el pecado. Ya Dios puso esa naturaleza en nosotros, pero esa naturaleza se puede opacar, se puede tapar, se puede contristar si uno se va deslizando, como dice la carta a los hebreos, ¿no? Así que, hermanos, y otra cosa maravillosa que dice Romanos 8, de que Cristo intercede por nosotros. Así que, comunión con Dios, hermanos, firme decisión de ser santos y rogar que el Señor interceda por nosotros. Me parece que son recetas, si la podemos llamar así, para vivir en santidad. Hermanos, esto es algo muy serio. El Señor le dio la seriedad. Debemos tratar judicialmente al pecado. Debemos distinguir. El Señor Jesús dijo, soy perfecto soy santo porque yo soy santo. Pero no santos en religión, sino dejando que la santidad de Él fluya en nuestra vida. Que su Espíritu fructifique en nosotros y los atributos y las características del temperamento y del carácter de Cristo pueda verse a través de nosotros. Eso lo hace sobrenatural al cristianismo, hermanos. Por eso el Señor decía que es una guerra donde se requiere mucha valentía, mucha decisión y mucha entrega. O sea, no es, hermanos, cuánto más venzo a la carne, sino cuánto más tengo de Cristo en mí, de su palabra, en mi mente, en mi corazón, de mi comunión con Él y mi compromiso con ser santo. El Señor es poderoso para librarnos y poder vivir en victoria. Amados hermanos, ojalá podamos reflexionar en esto y vivir
para la gloria de Él.